Esta es la clase sobre el balanceo por método redox. A continuación presentamos una ecuación química que contiene 5 sustancias químicas. Para balancear por el método redox, lo primero que debemos hacer es colocar los diferentes estados de oxidación en la parte superior, pero no olvidar que la suma de todos esos estados de oxidación que van a colocarse encima deben llegar a 0. Eso quiere decir que cada número que estemos colocando acá arriba debemos tener cuidado por los signos que vamos a poner que nos ayuden a llegar a este resultado. En el caso de que una sustancia esté compuesta por un mismo elemento y no haya otros diferentes, entonces el único número, el único valor que se le puede asignar es 0, como en este caso. En sustancias compuestas como estas, más bien hay que tener en cuenta los estados de oxidación que se han ido estudiando en el curso. El oxígeno casi por lo general siempre contiene el estado de oxidación -2 y el hidrógeno +1, salvo algunas excepciones. Esto ya nos puede indicar qué número sería el que me falte, ¿no? Si 3 por -2 es -6, entonces 5 más 1 es 6. Y más 6 con -6 me da 0. Esto recordando la clase de ácidos. Y recordando cómo es que colocamos los estados de oxidación en los ácidos. Lo mismo va a ocurrir aquí. El -2 para el oxígeno nos da un resultado de -6. El +1 del hidrógeno ya nos da la idea de cuánto sería el número para que esto me dé 0. Y la respuesta es también 5. En este caso, -2 para el oxígeno, -2 por 2, -4. El único número posible para llegar a 0, más 4. Y en el agua, -2 y +1. 2 por +1, más 2, menos 2, 0. Una vez que ya hemos colocado los estados de oxidación, entonces vamos a proceder a realizar y a ubicar qué elementos han cambiado de un lado a otro de la flecha. Es decir, debo evaluar al yodo, debo evaluar al nitrógeno, al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. Debo observar si ellos, respecto a estos números de color rojo, han tenido cambios respecto al otro lado. Empecemos por el yodo. El yodo es 0. En este lado, o sea, antes de la flecha. En el otro lado, después de la flecha, el yodo es +5. Cuando hay un cambio en los dos números del mismo elemento, entonces tengo que señalarlos para saber que estos elementos tienen que haber realizado algún proceso que yo estoy analizando, sea una reducción o una oxidación. Otro elemento que puede haber cambiado es el nitrógeno, puesto que aquí es +5 y en el otro lado es +4. Entonces también lo voy a señalar en esta ocasión para saber qué es el elemento que ha cambiado. En una reacción redox siempre voy a encontrar dos parejas, una pareja que se oxida y una pareja que se reduce. Por lo tanto, ya he encontrado esas parejas. Si observo los otros elementos no han cambiado. El hidrógeno es +1 en este lado y sigue siendo +1 en el otro. Lo mismo, el oxígeno es -2 en este lado y sigue siendo -2 todo el tiempo en el otro. Como siguiente paso voy a balancear los elementos que han cambiado. Y balancear quiere decir ver si se encuentran en la misma cantidad. En este caso tengo 2 yodos. Y en el otro lado solo tengo 1. Entonces para balancearlos pondré un coeficiente aquí que va a ser 2.
Este coeficiente 2 me dice que puedo tener ahora 2 yodos igual que en este lado. Aunque este número afecte al hidrógeno y al oxígeno, es necesario hacerlo para que se cumpla esta condición. En el caso del nitrógeno, tengo un nitrógeno aquí y tengo un nitrógeno en el otro lado. No hay problema con respecto a ellos, por lo tanto, no es necesario colocar ningún número en ningún espacio. El siguiente paso es sacar a las dos parejas para hacer las comparaciones de pérdida y ganancia de electrones. Saco entonces a yodo 2,0, que está aquí, y al otro lado de la flecha saco a yodo más 5. Pero hay que tener cuidado, yodo más 5 ha sido balanceado con este número, por lo tanto hay que sacarlo también con ese número. Respecto ahora al nitrógeno, saco nitrógeno más 5 y al otro lado de la flecha voy a sacar a nitrógeno más 4. El siguiente paso es analizar la cantidad de electrones que se ha perdido o la cantidad de electrones que se ha ganado para saber si hubo una reducción o si hubo una oxidación. En el primer caso veamos, observemos primero el proceso entre los dos números de color rojo. 0 indica que el elemento es neutro, es decir, que no ha perdido ni ha ganado electrones. Sin embargo, comparando con el otro lado, me dicen que sí he perdido 5. Lo que significa esto es que en un momento el yodo era neutro y de repente perdió 5, tal y conforme lo estamos interpretando. Entonces yo debería colocar menos 5 electrones. Pero ¿por qué no pondré menos 5? La respuesta se encuentra en esta duplicación. Yo tengo 2 yodos y tengo 2 yodos al otro lado. Quiere decir que este proceso ha ocurrido 2 veces. Por lo tanto, el número de electrones que yo he perdido no son 5, sino son 10. 10 electrones. Lo mismo haremos en la parte de abajo. En la primera parte, en el primer nitrógeno, me dicen que yo he perdido 5 electrones. Por eso tengo una carga de más 5. Y en el otro lado me dicen que ya no he perdido 5, sino que he perdido 4. Entonces tengo que analizar cómo que perdí 5 y luego solo perdí 4. Es como que hubieras perdido 5 cosas, pero después encuentras una y solo tienes perdidas 4. Entonces es como que hubieses recuperado algo. ¿Cuántos electrones hemos recuperado? 1. ¿Por qué no duplicamos? Porque en este caso yo me doy cuenta que el nitrógeno solo hay 1 y 1 a un lado y a otro. Por lo tanto, solamente colocaré más un electrón. En el siguiente paso, tengo que colocar estos números que he obtenido de los electrones como factores de multiplicación para cada línea que tengo aquí. El 1, por lo tanto, multiplicará arriba y el 10, por lo tanto, multiplicará abajo. Cabe resaltar que ya no vamos a colocar los signos de más ni menos una vez que los usemos como factores de multiplicación. Por eso me quedará 1 y 10 simplemente. Al realizar ahora la multiplicación, este 1 multiplicará tanto a i2 0, multiplicará a 2i más 5 y multiplicará a menos 10. Por lo tanto, lo que me va a salir en la primera multiplicación es i2 0.
Después de la flecha me va a salir 2i más 5, porque todo es por 1. Y me quedará menos 10. En la segunda fila tendremos 10 por n más 5, 10n más 5. Viene la flecha y luego tendremos 10 por n más 4, 10n más 4. Y por último 10 por más 1, más 10. Todo esto lo vamos a realizar en una sola operación con un conjunto de elementos que yo debo analizar. El cruce de números que yo hice tiene la intención de que yo llegue siempre a un resultado entre los electrones con la misma cantidad de electrones pero con signos cambiados. Y esto con el objetivo final de poderlos eliminar. Porque de lo contrario, ¿dónde los pondríamos? En la ecuación, aquí arriba. Por lo tanto, lo que nos quedaría sería antes de la flecha i20 más 10n más 5. Y después de la flecha nos quedaría 2i más 5 más 10n más 4. Una vez que ya tenemos estos resultados, los vamos a colocar en nuestra ecuación final. i20 tiene un coeficiente 1, es decir, que queda tal y conforme lo estamos viendo. n más 5 se encuentra en esta sustancia. Eso quiere decir que el número 10 que yo obtuve lo debo colocar aquí delante para que sea 10n más 5. 2i más 5 ya está aquí desde el principio, desde los inicios de la ecuación, ya lo habíamos puesto. Y por último, 10n más 4, colocarlo donde se encuentra n más 4. Ahora verifiquemos si está todo balanceado o si nos falta algo por agregar. Las indicaciones son las siguientes. Si nos falta algo por balancear, podemos colocar coeficientes por tanteo. Y una segunda indicación, si alguno de estos números de color rojo obtenidos por el análisis de los electrones no nos convendría para el balanceo, también podemos cambiarlo y balancear por tanteo. Pero afortunadamente siempre se cambia uno o a veces no cambia ninguno de ellos. Entonces es un método muy eficaz en cuanto a que son coeficientes, miren, muy grandes y a veces hasta llegar a ellos por tanteo nos demoraríamos. Entonces como que nos va a ahorrar mucho tiempo y solo vamos a tener que modificar algunas cosas. Vamos entonces. 2 yodos, 2 yodos. 10 nitrógenos, 10 nitrógenos. 10 hidrógenos. Veamos al otro lado. 2 hidrógenos más 2 hidrógenos. Aquí tenemos un desbalance, algo que no hemos podido obtener por redox. Entonces balanceémoslo por tanteo. Si yo tengo 10 aquí y en el otro lado solo tengo 2 y 2, 4, tengo que lograr que hayan 10. Entonces yo le voy a poner un 4 en este lado. 4 por 2, 4 por 2, 8. Más 2, 10. Igual que aquí, 10 hidrógenos. Por último, vamos con los oxígenos. 10 por 3, 30. 30 oxígenos antes de la flecha. Veamos al otro lado. 2 por 3, 6. Más 10 por 2, 20. Ya voy, 26. Más 4 por 1, 4. 26 más 4, 30 oxígenos. Y con esto está balanceada la ecuación. Espero haberlas ayudado y haberlos ayudado con el balanceo redox mediante este ejemplo que es muy dinámico y también muy didáctico. Gracias.